Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este acto, para nosotros muy especial y por muchas cosas. Bueno, ya os venimos diciendo en las presentaciones con un otro motivo de este año, que este es el año 30 de Albertania. Una editorial que desde el principio, en sus rasgos definitorios, ha tenido la convivencia entre el euskera y castellano como una pauta para la creación y para la comunicación literaria. Y este año, precisamente hoy, eso se concreta, hemos querido darle a esta vocación, digamos, innata de Albertania, una proyección, además, de mercado diferente, por hablar de las cosas en los términos que realmente merecen ser explicadas. Para nadie es un secreto que para una editorial, pongamos todas las comillas que queramos, pero periférica como es Albertania, dentro del conjunto del Estado, es un problema duro de afrontar, entrar en los circuitos literarios y de comunicación fuera de Euskal Herria. En Euskal Herria nos consideramos bien tratados, agradecemos muchísimo a los medios y a los agentes de comunicación de Euskal Herria el trato que han venido dando a Albertania en estos 30 años, tanto en euskera como en castellano, pero el salto seguía pendiente. Hemos hecho muchos intentos a través de diversas vías para llegar a puntos sensibles de información literaria en Madrid, Barcelona, básicamente, y en Andalucía, y siempre ha sido muy difícil. Esta vez creo que hemos dado con una tecla que nos está devolviendo, ya antes incluso de empezar a presentar los libros, es lo que os comentaba al principio, un feedback muy interesante. Estamos teniendo pedidos de libreros antes de la presentación del libro, fuera de aquí. Estamos teniendo interés de medios por encima de lo habitual, antes incluso de anunciar las presentaciones fuera de aquí. El jueves 26 de octubre estaremos en Madrid, en la librería Machado de la calle Salesas, con esta misma colección. Y la apuesta es nuevas voces de la narrativa vasca. Parece diseñado, y ojalá fuéramos tan inteligentes como para merecer ese premio al diseño, ¿no? Pues digo que parece diseñado que sean 6 libros, 5 mujeres, 5 libros traducidos, 1 creado directamente en castellano. Parece que lo tiene todo, ¿verdad? Parece que es una especie de pack que se ha creado en el laboratorio. No es así, desgraciadamente, nos gustaría que hubiera sido así. Ha sido un poquito más casual. Ha venido de la práctica propia de Albertania como editorial en euskera también, que ha querido recoger una parte importante de su activo literario en euskera para ofrecerlo a la panorámica narrativa en castellano. Creemos que son 6 libros de una extraordinaria potencia narrativa, 6 autoras, 5 autoras y un autor, jóvenes, pero con un conocimiento fuera de lo común del oficio, fuera de lo común, insisto. No solo son buenas lectoras y es un buen lector, sino que es gente que tiene la pasión de la literatura como vehículo de comunicación y de creación artística, lo cual es básico, y tiene una raíz propia y personal. Es gente que escribe desde una realidad que todos conocemos. En algunos de los libros esa realidad deriva hacia las zonas más oscuras de nuestra convivencia en los últimos años. En otros la temática es más de tipo urbano general. Hay alguna novela que tiene toques biopic,
como la de Amaya Tellería. Hay de todo, pero sobre todo hay, insisto, una gran potencia narrativa, una fuerza de expresión que estamos convencidos que va a sorprender. Bueno, son, como he dicho antes, 6 libros, 4 novelas, 2 libros de relatos, 5 de ellos traducidos del euskera al castellano. Voy a ir diciendo cuáles son. En manos del viento, Amaya Tellería ha sido traducida por Gerardo Marculeta. El reflejo de la tibieza, una de las autoras que no puede estar con nosotros hoy, Goizane Izpurua, también ha sido traducida por Gerardo Marculeta. Comadres, de Goiaz Labandívar, libro de cuentos traducido por la propia autora. El regreso de Saturno, de Leire, es el único libro de los 6 que tenemos hoy en esta oferta, en este paquete, directamente creado en castellano. Es un libro de relatos creado directamente en castellano. Nada que declarar, de Beñat Sarasola, que no está con nosotros hoy, está haciendo una estadía de escritura en Estados Unidos. Ha sido traducida por Ángel Erro, su novela, Nada que declarar. El pueblo no perdonará, de Irate Goikoetxea, una novela que en su día ganó el premio Igartza, traducida del euskera por Fernando Rey, excelente traductor navarro, creo, navarro. Y bueno, esto es lo que hoy presentamos. Ahora, cada uno de los autores, en el otro extremo, Aritz, siempre te dejo para el final, colega y compañero y cómplice en el equipo de edición de Alberdania. Yo creo que ya es un secreto para nadie explicar que Aritz está asumiendo las funciones de coordinación general del equipo de edición y yo creo que va a ser nuestro editor en jefe en muy poco tiempo. Para él también es un momento diferente porque su espacio natural es la edición en euskera y sin embargo hoy está aquí con nosotros en esta apuesta. Bueno, pues él hará las presentaciones de los autores que no están presentes, de los libros de los autores que no están presentes, e irá dando los pasos. Yo, por mi parte, cierro mi intervención dando paso a Amaya. El orden de la presentación será el orden que llevan los libros en el catálogo, no otro. Entonces, la novela de Amaya, En manos del viento, la novela que en su día tuvo en su original en euskera el premio de los libreros de Guipúzcoa, Euskadi de Plata, como libro elegido por ellos como libro del año. Y bueno, es una novela, he dicho antes, biopic, te lo dejo en tus manos. Muy bien. Gracias. Bueno, comenzaré diciendo que hace poco escuché un discurso de Uxue Alberdi en el que reivindicaba un poco la importancia de contar y escuchar historias, el poder y la riqueza de la narrativa oral. Y bueno, yo tuve la gran suerte de poder escuchar de primera mano de mi amona las historias de su juventud. Tenía una memoria increíble y una gran capacidad narrativa, por lo que me contó ciertas historias que me cautivaron de tal manera que bueno, quise guardarlas y hacer algo con ellas. De esas historias, pues indagué un poquito, elegí algunas cosas que me interesaron en especial y quise llevarlas a la ficción. Y de allí empezó a surgir un poco la idea de este libro, En manos del viento. Por lo tanto, diría que con esta novela he querido un poco rescatar del olvido ciertas historias de nuestros antepasados que, en mi opinión, merecían ser contadas y que tal vez no son tan frecuentes o que no son tan oídas. Historias
que no son tan conocidas tal vez, y en relación a esto, al principio del libro añadí un epígrafe de Svetlana Alexievich que dice así: la historia desde el punto de vista de los testigos y participantes que han pasado por ella inadvertidamente. Sí, eso es lo que a mí me interesa, eso es lo que quisiera convertir en literatura, y eso es lo que yo tuve como punto de partida al escribir este libro. Este libro tiene como protagonista a Miquela, una joven de 13 años, en el contexto de la guerra civil, que ha conocido solamente el mundo de su caserío, Irunbarrena, su pueblo, Idiazábal, y poco más. El punto de partida de la novela es el momento en el que ella tendrá que dejar atrás su caserío para ir a trabajar como criada a Alsasua, donde se encontrará con otro mundo totalmente diferente, y lo cual supondrá una gran educación sentimental para ella. Allí irá a la casa Reparaz, donde conocerá a gente que le hará vivir diversas experiencias y le ayudará a crecer como persona. Y como he explicado anteriormente, esto se dará en el contexto de la guerra civil, lo cual también influenciará en las vivencias que ella tendrá allí. La guerra civil no será el tema principal de la novela, sino que será de alguna manera un telón de fondo o un escenario en el que se desarrollarán las historias que Miquela irá viviendo. Tuve un empeño especial en guardar y conocer el lenguaje que utilizaba mi amona, por ejemplo, y nuestros mayores, yo creo, bien el léxico, las expresiones y también las tradiciones, costumbres y más cosas que ella me relataba, un interés algo antropológico, tal vez. Y en mi opinión es uno de los puntos más fuertes de la novela, porque mi intención siempre ha sido transportar al lector al mundo, a la atmósfera de Miquela, tal como la Amona hacía conmigo cuando ella me contaba sus historias, ¿no? Entonces, ese ha sido el objetivo y esa ha sido mi intención al escribir. Creo también que la situación de diglosia entre el euskera y el castellano es un factor importante en su historia, porque, como bien he comentado antes, ella viene de un mundo en el que solo conoce el euskera. Allí se encontrará con un mundo que es casi completamente en castellano, entonces supondrá un gran choque idiomático y cultural para ella y creo que eso será importante. En este aspecto quisiera decir que opino que suponía un reto para la traducción y creo que en ese sentido Gerardo Marculeta ha hecho un gran trabajo, ha sabido mantener la esencia y la atmósfera y las sensaciones que creé un poco en Miquela al encontrarse con ese choque allí en Alsasua y quisiera agradecerle en ese sentido el buen trabajo que ha hecho. Y eso es más o menos lo más importante en relación a la novela. Yo creo que está perfectamente explicado. Yo un punto de insistencia en que es una novela que tiene mucho de crónica de educación sentimental y que tiene una virtud narrativa muy señalada, que es sobreponerse a la omnipresencia de ese telón de fondo que es la guerra civil. Los personajes están por encima. Bueno, Aritz. Pues muchas gracias, Jorge, por pasarme la palabra. Buenos días a todos y a todas. Me toca hablar en nombre de otra en este caso, en primer lugar, de Goizane Aizpurua, y creedme si os digo que es una cosa complicada. Ahora mismo me invade la sensación de impostor, el síndrome de impostor realmente, porque no sé ella lo que querría decir sobre su libro y entonces me toca hacer una pequeña reseña sobre él. Lo que haré es la introducción del autor en este caso y unas breves consideraciones sobre el libro. Serán breves porque realmente creo que es más interesante escuchar a las autoras que están aquí presentes que no a mí en boca de otra persona, ¿verdad? Entonces, Goizane Aizpurua, es nacida en Deva en 1984, es licenciada en Bellas Artes, es miembro de la compañía de teatro Goaz, para la cual ha escrito numerosos guiones, numerosas obras de teatro. Se ha movido entonces entre el arte, el teatro y más reciente también
la poesía y la narrativa, ¿no? De hecho, en 2017 gana un premio importante, digamos, de poesía, como es el Pasaia Iría, y a resultas de este galardón pues publica su primer libro de poesía, que se llama Afasia Airlines. El 2021 publica la versión original del libro que presentamos hoy, la versión en castellano del libro original en euskera, publicado también por Albert Dania y que tenía como nombre Isarak. Por tanto, un título un tanto diferente del que finalmente tiene en castellano. Es su primera novela, por tanto, aunque realmente no lo parezca. Estamos ante una primera novela que realmente tiene mucho oficio detrás, ¿no? Se le nota los años de maduración de su escritura en otros terrenos, en otros géneros literarios, ¿no? Como los citados anteriormente. El libro se estructura en torno a 3 personajes diferentes, que son, por una parte, Anne y Xavi, una joven pareja, digamos, que lleva una vida aparentemente normal, incluso banal, y una amiga íntima de ambos, ¿no? Como es Helene. Anne es dentista, Xavi es arquitecto, Helene es fotógrafa, aunque ahora trabaje en una perfumería, y los 3 se van de vacaciones. A la vuelta, en cambio, nada será lo mismo. La novela justo empieza pues, a la vuelta de ese viaje que decimos, ¿no? Y se extiende a lo largo del siguiente año en el que se van fraguando estos cambios que comentábamos de manera, yo diría, irreversible, ¿no? Está narrada en diferentes planos, no hay un único narrador. Anne, digamos que es el personaje que más habla por su boca, pero también lo hace un narrador de tipo más neutro, ¿no? De manera que conocemos la historia de estos 3 personajes pues a través de estas distintas voces que se van intercalando a lo largo de toda la narración, y cosa que yo creo que enriquece, ¿no? El resultado final de la novela. En cuanto a los temas que trata, bueno, el más importante yo diría que es la construcción, ¿no? De la identidad de estos personajes, sobre todo la identidad de Anne, ¿no? Y es uno de los ejes centrales, digamos, de la novela. Un poco sus vivencias, sus relaciones de tipo afectivas, sexuales incluso, ¿no? Sus amores, en definitiva, sus cuerpos también, ¿no? Y, bueno, valga de ejemplo pues este breve pasaje en el que habla Anne sobre Helene y una escena pues tan cotidiana como un momento en la playa, ¿no? En el anonimato de las gafas de sol vuelvo a recorrer tu cuerpo de arriba a abajo. Un cuerpo enrojecido y seco, sediento de agua salada. Igual que ayer noche, me parece que no tienes más que curvas, solo curvas, desde el brillo de tu espalda a la redondez de tus senos. Esos pechos semibronceados que has dejado al descubierto gracias al desparpajo que te dan las playas desconocidas. Bueno, como ejemplo, ¿no? Un poquito de la novela, de su estilo, de por dónde va. Entonces, personajes en constante búsqueda, en constante transformación, son los protagonistas de una novela que ahonda, ¿no? Precisamente en la manera que tenemos de relacionarnos entre nosotros en esta época, bueno, un tanto convulsa, ¿no? En que nos ha tocado vivir. Y yo creo que brevemente ese es el resumen de la novela de Goizane, y yo daría paso ya a la siguiente autora, que creo que es Goiat. Eskerrik asko. Yo en mi caso vengo a presentar un libro de 21 narraciones titulada Comadres. Como he dicho, tiene 21 narraciones y estas narraciones en común lo que tienen es que en todas ellas uno de los personajes, por lo menos, es una madre. Muchas veces se describe como un libro sobre maternidades y yo siempre he dicho que más que sobre la maternidad o sobre las maternidades es un libro sobre las madres. Muchas veces se cree que cuando una mujer se convierte en madre deja de ser todo lo que era, deja de ser la persona que era y ya solo se la etiqueta como madre y es lo único que es. Y yo he puesto un poco el foco en esa persona que está detrás de esa madre, que también será madre, pero bueno, que es mucho más que una madre. Y además muchas veces a las madres se las etiqueta como personas, no sé, de bondad absoluta, de seres perfectas y bueno,
son humanas y como todos los humanos, pues también son imperfectas y no siempre serán buenísimas, ni perfectísimas, ni nada por el estilo. Y yo he hecho hincapié en esos factores, ¿no? Muchas veces con pequeñeces que salen, bueno, de lo ideal, que no son dramas ni bueno, nada por el estilo, como puede ser una madre que le echa la bronca a su hija porque se ha roto los dientes en vez de poner una denuncia, y etcétera, etcétera. Es un ejemplo tontísimo, pero bueno, quiero decir que las historias en las que se narra la imperfección no son tampoco de muchísima importancia. Las historias, la mayoría se sitúan en el ahora y aquí, pero no todas. En algunas he echado la vista atrás y he escrito historias más históricas, vamos a decir. Hay algunas que se sitúan en la Unión Soviética, alguna en el Imperio Romano, pero bueno, siempre son muy ficcionadas y he intentado, me daba mucho miedo que, hablando siempre sobre madres, se quedara muy del mismo tono. Y para ello hice un gran esfuerzo en la escritura, en el modo de escribir. Intenté que no fueran las narraciones de la misma tipología, por eso, bueno, algunas están narradas en primera persona, otras en tercera, hay algunas en las que he jugado mucho más con el estilo y, bueno, creo que en su conjunto he conseguido que no sea demasiado repetitivo. Y quiero, bueno, explicar el título un poco, porque en euskera este libro se titula Amez y entonces la traducción literal sería sobre madres o de madres, pero Jorge me dijo desde el principio que no sería ni madres, ni de madres, ni sobre madres, ni nada parecido, que eso no tenía fuerza y entonces me dijo que tenía que pensar en otro título. Y bueno, pues le propuse el título de Comadres y bueno, es verdad que quizá para aquí, ¿no? Comadre quizá tenga un deje negativo incluso, ¿no? Justo hablando con un amigo argentino, para él no lo tenía. O sea, para él una comadre es la madrina. Entonces a él incluso se le hizo raro cuando yo le planteé la duda de, bueno, tiene un toque negativo, pero él decía, sí, pues para mí no. Pero bueno, según la RAE, comadres tiene 5 acepciones o 5 definiciones y yo me agarré a la quinta, a la última, que dice que una comadre es una vecina y amiga con quien tiene otra mujer más trato y confianza que con las demás. Y me pareció una definición bonita y que le iba bien al conjunto de las narraciones porque le hace un guiño a la sororidad entre mujeres, entre madres y bueno, y le propuse a Jorge y me dijo que sí, que adelante, así que bueno. Y ya por último, en mi caso creo que soy la única que ha traducido ella misma el libro. Esto también fue una propuesta de Jorge y tengo que reconocer que al principio me dio mucho vértigo cuando me dijo, ¿te animas? Porque para mí, bueno, mi idioma creativo es el euskera, mi mente funciona en euskera cuando estoy creando y bueno, al final traducir un texto literario no es como traducir un texto cualquiera, que puede que yo lo haga bastantes veces en mi trabajo, pero no es lo mismo. Y bueno, dije, bueno, lo voy a intentar porque a la vez dije, bueno, es verdad que tiene su lado positivo. Cuando te traduces a ti misma, tú eres la que tomas las decisiones y un traductor toma muchísimas decisiones, muchas más de los que a primera vista parece. Y entonces, bueno, pues lo voy a intentar, le dije. A ver cómo me siento y me dijo, te vas a sentir mal, o sea, eso es así. Y bueno, empecé y es verdad que al principio fue un poco incómodo, pero luego ya tuve también ayudantes fieles a los que tengo que agradecer la labor que han hecho y creo que al final
supe encontrar mi voz propia en la traducción y creo que, bueno, al final yo he quedado satisfecha con lo que he hecho. Y bueno, ahora voy a decir lo que me ha dicho mi madre como ejemplo de imperfección o madre no ideal, y ella me ha dicho que a ella le gusta mucho más en español que en euskera, que tiene mucha más chispa y mucha más gracia. En vez de reconocer que ella está más habituada a leer en castellano que en euskera, que no está alfabetizada, pues me ha dicho que a ella le ha gustado más. Y bueno, pues esto es lo que tenía que decir yo. Bueno, pues buenos días. Yo estoy aquí para presentar otro libro de relatos, El regreso de Saturno. Me gustaría empezar un poco por el título, que realmente está muy vinculado al origen. Yo, bueno, a diferencia de muchos de mis compañeros, tengo una trayectoria profesional muy diferente. Yo estudié bioquímica, he trabajado en la industria farmacéutica, cosmética, y hace unos años, trabajando en Barcelona, pues entré en un proceso de crisis profesional, pero vital, de interrogarme sobre qué estaba haciendo un poco con mi vida y si las decisiones que yo había tomado, que realmente hubiera dicho que habían sido libres, me habían llevado a un sitio que era el que realmente quería estar o no. Entonces ahí entró un poco la escritura, que yo, es verdad que en la adolescencia, primera juventud, escribía mucho, pero luego, bueno, pues la vida me llevó a no tener tiempo, básicamente. Entonces regresó la escritura en ese momento un poco como herramienta pues más terapéutica, ¿no? Me recomendaron escribir en ayunas, empecé a soltar pensamientos, sensaciones sin orden ni concierto, pero según avanzaba, ¿no?, semanas y meses, empecé a ver que ahí empezaba a haber cosas, ¿no? Había pasajes ficcionados, empezó a haber personajes que se pasaban por ahí, y ahí sí que, bueno, que me interrogué y dije, pues que igual aquí está pasando algo que es mucho más profundo, ¿no? Así que dentro de esa crisis vital acabé dejando Barcelona, acabé dejando el trabajo. Bueno, fue un poco pues bastante radical, y al final decidí hacerle caso a esto que estaba pasando y darle forma a las historias, y al final, bueno, pues se ha convertido en este libro, ¿no? Entonces, cuando yo estaba pensando en el título, hay un relato que se llama exactamente igual, El regreso de Saturno, que ya estaba escrito y tenía ese nombre, y en ese caso Saturno funciona un poco como una metáfora de un hombre al que se evoca, porque realmente no está presente en el relato. Y en ese momento, cuando cerré más o menos ese relato, me llegó por otro lado un artículo que hablaba de que el regreso de Saturno es una transición astrológica, que, bueno, es bastante paradójico porque, siendo yo alguien de ciencias, a mí la astrología me da bastante igual, pero fue curioso porque justamente habla de que, bueno, se habla del regreso de Saturno en una persona cuando Saturno se posiciona exactamente en el mismo sitio, mismo grado en el que estaba cuando uno nació, que teniendo en cuenta que Saturno es un planeta que tiene una órbita de 29 años, pues pasa 3 veces en una vida, como mucho. Y más o menos en ese tránsito, ¿no?, que dura 2-3 años, teniendo en cuenta que Saturno parece ser que es el planeta del orden y la estructura, pues muchas veces a uno lo que le ocurre es que se interroga sobre su propia estructura y muchas veces dinamita cosas, ¿no? Y entonces dije, tate, pues entonces es que el libro se tiene que llamar así porque es un poco lo que me ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que esa idea que da lugar al título, pues al final el libro está un poco impregnado de eso, ¿no? Creo que hay muchos personajes que se encuentran en situaciones que, si bien han podido ser elegidas, pues ya no les funcionan o se están comportando de maneras que tampoco ya les cuadran, y entonces creo que hay una parálisis porque es como, bueno, pues, y si no es por aquí, entonces ¿por dónde, no? El primer relato, que se llama Instrucciones para morir, es probablemente el más diferente en forma, porque es el único escrito en segunda persona, son todo órdenes, ¿no?, en imperativo hacia una mujer desde que nace hasta que muere, y yo creo que ya te queda una sensación un poco de peso, ¿no?, de que a veces la vida es cosas que hacemos porque parece que hay que hacerlas, ¿no? Entonces, ¿dónde está un poco el deseo y lo que realmente queremos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, a mí el primero además me gusta porque tiene como 14 llaves, hay 14 frases que enlazan con el resto, y a partir de ahí se desarrollan historias que tratan sobre 4 temas universales, diría. Está la muerte y el duelo,
sobre todo con la muerte de un progenitor que aparece en varios relatos. Está la familia, está la maternidad, más desde la no maternidad, porque no hay ningún personaje que sea ni madre ni padre, pero sí que se interrogan sobre ello. Sobre todo en Lirios Blancos, en uno de ellos, pues empieza el relato con una mujer a la que le han extraído el útero por una operación y entonces dice, he llegado aquí, tengo 35 años, no he querido ser madre, pero ¿es lo que quería o ahora ya es algo impuesto, ¿no? Y al final, como último tema, pero igual es el predominante, está el amor, las relaciones afectivas, el erotismo, el deseo femenino y también el sexo, ¿no? Creo que el componente erótico es importante en este libro, si bien porque aparecen varios relatos, también porque hay relatos que son eminentemente eróticos y porque para mí el erotismo está muy vinculado al deseo porque más allá de ser, obviamente, o está relacionado con deseos primarios, creo que cómo nos relacionamos, ¿no?, con nuestro propio cuerpo y con nuestros deseos sexuales muchas veces habla de cómo nos relacionamos con nuestro deseo en general. Y en tanto en cuanto es así o lo pienso, me servía también como metáfora, ¿no? Entonces, al final son historias situadas mucho en la cotidianidad, hay un funeral, hay unos hijos esperando a que les den las cenizas de su padre en una cafetería, y hay una operación, hay una cena en un restaurante, pero siempre hay un elemento, creo que disruptivo, extraño, ¿no?, que lleva a veces el relato hacia otros derroteros, sea erótico, sea fantástico, incluso hay pinceladas de terror. Y al final creo que estos personajes, por mucho que vayan interaccionando con otras personas, con quien tienen una cuenta pendiente es consigo mismos y acaban un poco como la última, ¿no?, narradora, o sea, la última protagonista en 5 maneras de peinarse, que se mira a un espejo, en este caso porque está en una peluquería y no le queda otra, pero al final creo que todos los personajes acaban mirándose en un espejo metafórico, ¿no? Y se interrogan sobre sus deseos, sobre si los están llevando a cabo, sobre los miedos que se interponen. Y creo que acaban pensando, pues es lo que me gustaría, que hay veces que queremos hacer las cosas sin tener miedo y hay veces pues hay que hacerlas pues con miedo, aterrorizados, como yo he escrito este libro y como estoy un poco todavía, pero pero también muy contenta. Así que, pues eso creo que sería todo. Yo, por no perder la manía de las puntualizaciones, en este caso me resulta llamativo, siempre nos resultó desde el momento en que recibimos el manuscrito la cantidad de reflexión preliteraria que hay en tu libro que precede a la propia escritura, al propio acto de la escritura. Es una cosa llamativa, no es un proceso creativo al uso, es decir, normalmente el creador se enfrenta a la pulsión de crear y va racionalizando a medida que va avanzando. Esa es la manera de no volverse loco, según dice. En tu caso hay yo por lo menos he querido detectar una visión más programática del hecho de la escritura. Es decir, tú haces un trabajo de destilación que yo creo que el libro lo muestra bien claramente y que se agradece porque es una manera distinta de enfrentarse al hecho creativo. Yo creo que va a tener eco también por ese lado. En este caso, para hablar de la traducción de la novela de Beñat Sarasola. Beñat es nacido aquí en San Sebastián en el año 1984, licenciado en Filosofía, en Teoría de la Literatura, profesor de la Universidad del País Vasco. Pese a su juventud, hecho que comparte con las demás autoras aquí presentes, pues ya tiene un largo recorrido, ¿no?, dentro de lo que es el panorama de las letras vascas. Ha publicado 2 libros de poesía, Kaxa Huts bat, el 2007, Alea, el 2009, un ensayo llamado Bainaren Belaunaldia, el año 2015, y ha sido responsable también de la colección de poesía Munduko Poesia Kailerak, de la editorial Susa, y también redactor y presentador del programa sobre literatura de la televisión pública vasca Sautrela. Y ahora mismo, en estos momentos, como bien ha dicho Jorge antes, pues está disfrutando, seguramente nunca mejor dicho, de una estancia creativa en los Estados Unidos, con el objetivo de acabar el que será presumiblemente su próximo libro. Entonces, el 2019 publica su primera novela, que es el original de la traducción que presentamos hoy, Deklaratzekorik ez,
que tampoco parece una ópera prima, como he dicho antes en el caso de Goizane Aizpurua, pero en este caso no lo digo yo solo, sino que también lo dice, por ejemplo, la periodista y escritora Chani Rodríguez, una voz autorizada. Ya desde las primeras páginas del libro, de la novela, notaremos que no estamos ante una historia convencional, una historia más, sino que creo que tenemos entre manos pues, un ejercicio de dominio narrativo bastante inusual, ¿no?, para un novelista primerizo, como es el caso. Rehuyendo un poco de la moda de la literatura del yo, nada que declarar, se puede considerar una oda, ¿no?, a la mejor ficción, una novela que prioriza la aventura de contar, ¿no?, antes que contar una aventura. Y de esta manera, y a través de dos planos temporales, podríamos decir, un presente ubicado en la primera década del siglo XXI y unas regresiones constantes de la historia a los años 90 del siglo anterior, pues conoceremos al personaje principal, que es un bibliotecario treintañero, afincado en San Sebastián, bastante gris en la época actual, que tiene por un lado a su joven pareja en Madrid, cursando un máster pomposo de estos en arte contemporáneo. Tiene también un amante que trabaja curiosamente en una tienda de perfumes también, hecho coincidente con alguna otra obra, como por ejemplo la de Leire, ¿no? Un padre enfermo y un grupo de amigos de juventud con los que, aún manteniendo el trato, la distancia se hace cada vez más grande, ¿no? Un personaje, podríamos decir, desencantado con la realidad social y política del País Vasco, con aquello que denominamos la izquierda independentista o izquierda abertzale, cuyas luchas, ideas y relaciones afectivas fueron en su día las suyas también, ¿no?, pero que hace tiempo dejaron de serlo. Y bueno, con un tono un tanto descarnado, ¿no?, irónico, sarcástico por momentos, pues yo creo que la novela despliega, ¿no?, una amplia gama de temas, pero nos sirve también un poco para entender mejor, ¿no?, lo que nos ha sucedido recientemente, ¿no?, como sociedad, ya podríamos decir, sin ir más lejos, en el también llamado conflicto vasco, ¿no?, incluso desde dentro, de la mano de alguien que lo alimentó, que lo padeció y que acabó renegando de él. Bueno, una novela que coloca al autor, a Beñat Sassola, yo creo que en la estela de algunos de los mejores textos, ¿no?, de la literatura vasca que se han escrito sobre este tema, como pueden ser pues, los libros de Ramón Seizar Vitoria o Arkaitz Cano incluso, ¿no? Una novela pues, también recomendable como todas las que estamos presentando hoy. Y sin más... Bueno, eskerrik asko, buenos días. Decir que el origen de la novela, El pueblo no perdonará en origen, Herriak ez du barkatuko, nace de una necesidad de hablar sobre el dolor y el sufrimiento de las víctimas del terrorismo y de la violencia en general. Víctimas olvidadas, víctimas que no las vemos, no las hemos visto, pero que siempre han estado ahí, están y estarán. Ollana le dice a su hermano Martín que papá tiene que ser de toda la sociedad. El padre de Ollana y Martín fue cruelmente asesinado por ETA 22 años atrás, y hoy Ollana, tras 22 años de aquel asesinato que le arrebató la vida a su padre, es madre de un hijo de un adolescente de 14 años y una hija de 5 años, quienes a su manera buscan respuestas a todos los silencios que se están acumulando en casa, silencios que retumban, dolor por todas las esquinas de la casa. Un día un antropólogo, Santi, interrumpe en la vida de Ollana y empiezan a tambalearse los cimientos que ella misma sentía seguros para sobrevivir en el día a día. Esta, la soledad, el dolor, el sufrimiento que siente Ollana, que la autora yo quiero que las personas que lean este libro lleguen a tocar las manos de Ollana. Al final, la lectura es una actividad muy íntima en el que la persona que lee se enfrenta,
a lo que se está contando y donde no hay escapatoria. Y una de las intenciones es, en esas distancias cortas, que la persona lectora llegue lo más cerca posible, en este caso, a Ollana. Me gustaría que Ollana sintiera el respaldo, el reconocimiento, el abrazo de cada una de esas personas que se pongan a leer este libro. Porque tal y como Ollana le recuerda o le dice a su hermano, yo también creo que las víctimas deben ser de toda la sociedad. Memoria, transmisión de una cultura que deslegitime la violencia y convivencia son los tres principales pilares del libro El pueblo no perdonará. El libro ofrece una mirada al pasado, al futuro, pero sobre todo al presente, ofreciendo preguntas en torno a qué y cómo puede y debe actuar cada persona de esta sociedad ante el dolor ajeno tras tantos años y tantas décadas de dolor y sufrimiento causados por el terrorismo y la violencia en general. Es un ejercicio totalmente humano el que he intentado hacer, un ejercicio humano de enfrentarse al sufrimiento y dolor de la otra persona, donde no tienen cabida ni los prejuicios ni las justificaciones. Un libro duro, creo, que a su vez pretende poner en valor la belleza de la vida. La voz principal, como decía, de la novela se la debemos a Ollana, pero Ollana camina junto a su hijo Lucas, junto a su hija Kachi, junto a su pareja Jorge, Eduardo, Santi, Miren, Carmen, Yurgi, Edurne. Hay un cúmulo de personajes que se van distanciando, se van acercando, van circulando en torno a la protagonista, cada uno con sus historias, con sus necesidades y con sus luchas internas y externas. Quería subrayar que para mí es un regalo que un traductor tan experimentado como lo es Fernando Rey haya traducido el libro de Ría, que es Zubarkatuko, convirtiéndola en El pueblo no perdonará, y agradecerle el hecho de hacer este camino junto a mí. La verdad es que también ha sido un aprendizaje estar a su lado, ir leyendo lo que él iba creando, tomar decisiones, debatir e intentar resolverlos de la mejor manera posible. Gracias a Alberdania por la oportunidad dada para que el libro vea luz en castellano. Creo que la versión en euskera ha funcionado muy bien y que la versión en castellano también puede tener una muy buena acogida. El libro está dedicado a mi padre y, tal cual lo pone al inicio del libro, a mi aita por su humanidad, por trabajar con su hijo y su hija desde la primera infancia, una mirada crítica y humana ante el terrorismo y la violencia, ante las vulneraciones de derechos humanos en general, tan presentes en nuestros pueblos desde que nuestra generación nacimos en este ambiente. Quiero recordar también en especial a mi hermano Ekaitz, que en cada proyecto creativo, en cada proceso creativo está muy presente, revisando, apoyando, proponiendo, y en especial hoy pues a mi hijo Eleder, que me ha acompañado con sus 6 años a la presentación del libro y esta colección, y como figura de esta nueva generación, ¿no? Ese nuevo pueblo que no nos perdonará si en este presente no empezamos a mover fichas, ¿no? Convencidos de lo que tenemos que anteponer, que es las vivencias dolorosas y de sufrimiento de esas personas a las que se les ha arrebatado todo. Ollana le dice a su hermano Martín que papá tiene que ser persona de toda la sociedad. Yo también lo creo, y creo que todavía como sociedad debemos mucho a las víctimas. Para ello hay que romper silencios, y si este libro puede servir, como otras muchas herramientas muy valiosas que ya existen, para reflexionar, hablar, debatir, dialogar, compartir vivencias, acercar posturas, pues sería un objetivo cumplido. Tú lo has dicho, víctimas silenciadas,
yo creo que es víctimas autosilenciadas y que tu novela es la gran novela del contexto de la violencia política en Euskadi, del contexto, más que incluso de los personajes, siendo los personajes el motor de la novela y la reflexión de los personajes. ¿Por qué del contexto? Tengo la impresión de que en este país hemos pasado mucho tiempo esperando una señal del cielo que hiciera cambiar las cosas en el conjunto de la sociedad para que todos pudiéramos salir a la calle a decir cuánto nos han dolido las cosas. Era como si alguien estuviera esperando, ya se puede, oiga. Tu novela hace lo contrario y desnuda el contexto en ese sentido. Son los personajes los que tienen que tomarse el trabajo de sobreponerse al dolor, de convertir el dolor en redención y al final en una práctica sanatoria, ¿no? Y el pueblo sigue esperando. Eso que decimos, el ente pueblo, sigue esperando. Yo creo que sigue siendo muy importante este tipo de llamadas de conciencia y yo lo agradezco en lo personal y en lo profesional. Agradeceros a todos de nuevo la presencia y apoyadnos, por favor, creo que el proyecto merece la pena.